Regresamos a su espacio, la receta médica de la Z, salud y belleza, 11:58 minutos. Le vamos a dar los buenos días al doctor Severo Mercedes, pasado presidente del Colegio Médico, pero además es el presidente del Colegio de Cirujanos, ¿verdad, doctor? No. ¿De qué? ¿Cómo es? El presidente de la Sociedad de Cirugía Plástica ahora es el doctor Rubén Carrasco. Ok. Yo soy el director de la Escuela de Cirugía Plástica. Mejor todavía, usted que enseña a la gente a hacer cirugía. Y estamos conversando con el doctor Marmolejo, quien es anestesiólogo, y está con nosotros la neurolingüística Liselot Baije. Dejamos en una pregunta, antes de irnos a la pausa, al doctor Marmolejo, para que luego el doctor Severo Mercedes pues se integre con nosotros. La pregunta era, doctor, ¿por qué si yo me voy a hacer una cirugía plástica, busco al cirujano y nunca veo yo al anestesiólogo? O sea, yo no lo escojo. ¿Por qué pasa eso? Es fundamental y es el protocolo ordinario en el mundo y en República Dominicana. El cirujano, una vez hecho el diagnóstico quirúrgico, la programación nos avisa 1 y 2 días antes para hacer una correcta evaluación completa, física y mental, para ver cómo están sus órganos, sus hemogramas, análisis, radiografía, la evaluación del cardiólogo y darle el punto final de la aceptación con el acto quirúrgico. Uno coordina con el cirujano, pero la visita preanestésica es básica, fundamental, y exhortamos a la población completa que esté atenta y siempre vea al anestesiólogo para ser examinada por 20 o 30 minutos antes del acto quirúrgico. Eso le da seguridad a uno, que no haya sorpresa, que estemos advertidos de la condición física, su columna, su peso, la boca, la vía aérea, en fin, que uno tenga un conocimiento acabado. Ya, doctor, y cuando usted hace una como preanestésico, ¿es que se hace alguna prueba? Las pruebas generales de laboratorio, ordinariamente el cirujano plástico junto con el cardiólogo las realiza y nos edifica en cuanto a su condición para poder hacer un acto con seguridad. La evaluación física es complementaria y bueno, una vez completado el panorama, pues podemos hacer uso correcto de los fármacos y de las posiciones en el acto quirúrgico, y si necesitáramos, como le decía, hasta un segundo anestesiólogo se programa, que no haya sorpresa. Con el asunto de la calidad del anestesiólogo, que no haya ninguna... En la evaluación preanestésica, entre otras recomendaciones, le decimos al paciente, si tiene pintadas las uñas, que se dejen una uña o 2 uñas de cada mano libre de esmalte, que tenga ayuno de 8 horas en adultos y 6 horas en niños antes del acto quirúrgico, porque el estómago con alimento es una de las potencialidades en cuanto a riesgo de broncoaspiración. Ya, así es. Bueno, doctor Mercedes, aquí estamos con el cirujano. Doctor, en pandemia, ¿cómo están las cirugías? ¿Se están arriesgando mucho las mujeres haciendo de cirugía plástica con este COVID? Se la tiré dura, doctor. Sí. Se la tiré dura. Y lo primero es... Están llenos los quirófanos, doctor. Darle las gracias por su invitación. Yo siempre me siento invitado a este programa. No, doctor, invitado no, doctor, usted es parte de la claro, Z. muchas gracias. Y estar escuchando a Carlos Marmolejo, para mí es un gran privilegio porque fuimos compañeros de estudios y lo conozco como profesional y como persona. Y eso tiene un gran valor porque me siento muy satisfecho. Muchas gracias. Y muy confiado de la persona que tengo en mi entorno. Y venía escuchando a Liselot, y cuando ella hablaba nosotros hablamos de dismorfofobia, y ella hablaba de un término que anda por esos lados, y entonces le digo eso porque cuando el paciente de cirugía estética tiene miedo o está inconforme con una parte de su cuerpo, provoca que
nos consulte para fines de quirúrgicos estéticos. Pero específicamente con respecto a su pregunta, la pandemia, tú sabes que la pandemia produce una pausa jurídica, una pausa administrativa, una pausa laboral, pausa en todos los sentidos, porque conlleva a riesgos, sobre todo en la salud física y mental. Como decía Liseló, hay una relación mente-cuerpo que nadie puede olvidarla, ni podemos subestimarla. En cirugía estética, al principio de la pandemia, nosotros tuvimos un efecto desastroso. O sea, fue una baja significativa de casos, sobre todo cuando decimos de casos, la gente entiende que es cirugía estética, porque la cirugía reconstructiva sigue igual. Ya. Entonces, pero ya en los últimos 4 meses, esto se ha reactivado y de verdad que la cirugía estética, la cirugía plástica estética, estamos trabajando prácticamente normal en estos momentos. Es importante que la población entienda que cuando se dice cirugía plástica, está diciendo plástica, estética y reconstructiva. Porque la palabra plástica viene del latín plástico, que significa arte de modificar forma. Por ejemplo, una paciente en la parte estética que va a nosotros en busca de una reducción de su seno, porque lo tiene muy grande, porque tiene dolor de espalda, porque tiene temor a desvestirse delante de su pareja, porque tiene lo que nosotros llamamos intértrico inframamario, que tiene los senos, debajo de los senos tiene mal olor, se le irrita, le pica, le duele, le arde, que tiene los surcos profundos. Nosotros a esa paciente lo que le vamos a hacer es cambiarle la forma a la mama. Ella la tiene grande y caída y nosotros se la vamos a levantar y se la vamos a poner un poquito más tensa, más dura, pero nosotros le vamos a dejar su mama. Claro. Eso en la parte estética, pero en la parte reconstructiva, quiere decir volver y construir quiere decir devolver función. Entonces nosotros a la lesión de la mano, nosotros queremos devolverle la función. Es decir, que en sentido general, nosotros lo que tratamos es de cambiar la forma, sea en la forma del órgano, en este caso los senos, y en el otro la función. Pero nuevamente digo que en la parte de la pandemia ha afectado grandemente, como ha afectado todos los procesos de la vida cotidiana de nuestro país y del mundo. Pero ya está tomando su normalidad, lógicamente, tomando todas las medidas de prevención, porque es que hay que entender, el paciente tiene que entender que cuando vamos para una cirugía estética, no vamos para un salón de belleza. Yo no quiero decir que cuando usted va a un salón de belleza no tenga riesgos, pero en la cirugía estética específicamente, al paciente hay que explicarle los riesgos, no solo los beneficios. De hecho, existe lo que se llama el consentimiento informado y firmado, que está establecido en el artículo 28 de la ley 4201, que es la Ley General de Salud. Y explica que la información tiene que ser clara, la información tiene que ser con calidad. Porque, por ejemplo, si yo le digo, Marmolejo, a un paciente tuyo que tiene un nivel académico de un 4º curso, le digo, mire, la patología que usted tiene es de etiología idiopática. Yo lo que le estoy diciendo es que la enfermedad que ella tiene, su causa no se conoce. Pero si yo le digo su patología es de etiología idiopática, no le estoy diciendo nada. Por tanto, el lenguaje hay que adaptarlo al nivel académico del paciente. Y como decía Marmolejo, los riesgos hay que disminuirlo en la medida de que usted conoce el historial del paciente. Por tanto, al paciente hay que hacerle una historia clínica. Al paciente hay que hacerle las interconsultas correspondientes con los especialistas involucrados en las comorbilidades. Por ejemplo, yo venía oyendo con mucho agrado a Liseló, muy bien, que lo expresa muy bien, que hablaba de TLC, que usted dice,
Bueno, pero por ahí. Otros le dicen combo. Yo fui que dije el TLC. Bueno, pues sí. yo no estoy de acuerdo con combo. Con los combos. No, ni de ahora, ni mucho menos ahora con el COVID. Pero el paciente, mientras más tiempo dura en el acto quirúrgico, más aumenta el porcentaje de probabilidades de complicaciones. Entonces, al paciente hay que explicarle bien los riesgos y los beneficios. Porque ¿qué está pasando ahora? Que en la cirugía estética, específicamente, existe lo que se llaman la medicina a la expectativa. Y entonces el profesional ahora hace la medicina a la defensiva. Ahora hay patologías que van aquí, van allí, y hay problemas porque hay médicos que dicen, bueno, pero es que si asumo esto, estoy prácticamente en la puerta de la fiscalía para una demanda, que ese es otro problema, porque el aumento desmedido de las demandas médicas, que la mayoría se producen por la rotura de la relación médico-paciente, está cada vez más en auge por las falsas expectativas que se forman los pacientes y por la actitud defensiva de muchos profesionales del sector salud. Y esto merece análisis, porque es una situación compleja, porque sobre todo la función principal del médico es proteger la salud, por lo menos la salud física, porque ya la salud espiritual ya nos la da Dios a los que creemos, en el Dios que usted crea. Y entonces la salud mental ya la aportan los especialistas de la salud mental. Tiene que haber una interrelación afectiva entre los distintos profesionales. Por ejemplo, yo hablaba del paciente que hay que hacer las interconsultas. Por ejemplo, un paciente que nos refiere en la historia clínica a nosotros durante el interrogatorio, que cuando estaba pequeño se apretaba del pecho, Marmolejo, o que fuma, y más ahora con la bendita juca, no sé lo que vamos a hacer, porque supone que la juca está prohibida. No, lo que pasa es que la gente cree que la juca no es cigarrillo. Entonces, si yo uso juca, yo no fumo. Pero ¿qué pasa? Si el paciente me informa que fuma juca, a la sala de cirugía, con mis manos, no va. Si no tiene una evaluación por escrito y autorizada por un neumólogo. Si el paciente es diabético, no importa que sea tipo 1 o 2 diabético, si no tiene una evaluación con autorización por escrito de un endocrinólogo, a la sala de cirugía no va. Aparte de que todos los pacientes tienen que tener una evaluación cardiovascular que conlleva una radiografía de tórax y un electrocardiograma. Y si nos dice que tose o que tuvo algún antecedente de COVID-19, tiene que tener con más razón una evaluación por neumología con su correspondiente tomografía axial computarizada de tórax, si es que el neumólogo la considera, o si no, un SARS-CoV-2 o una PCR, una prueba rápida de IgG o IgM, porque resulta que la gente confunde mucho las pruebas rápidas. El que tiene una prueba de IgG positivo quiere decir que le dio el COVID y que puede tener anticuerpos, pero los anticuerpos está comprobado que no duran para toda la vida. Hay autores que dicen que duran 3 meses, otros 6 meses, porque esta es una patología, el COVID es una patología nueva. Se han escrito y se dicen, pero sigue siendo nueva. Entonces, en cirugía estética pasa lo mismo. El paciente, repito, no es para un salón de belleza que va. Tiene que entender que debe someterse a todos los procedimientos diagnósticos y a todos los exámenes preoperatorios, y que haya una buena relación médico-paciente, pero sobre todo que el paciente consulte con un cirujano plástico certificado, acreditado, y que sea miembro de la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica, porque aquí en el país yo he denunciado a través de la Residencia Nacional de Cirugía Plástica, que es la única del país y la más vieja de Centroamérica y el Caribe, que nosotros tenemos cientos de profesionales que yo lo he etiquetado como cirujano plástico, dice él que es cirujano plástico,
pero no ha hecho no ha pasado por una escuela de posgrado con un requisito y prerequisito, porque una residencia tiene una característica, y es que es por un tiempo continuo y definido, con una carga académica y con un aval universitario. No es de que yo fui a Monterrey, duré 2 semanas y que me enseñaron de que a levantar una teta, no importa que quede un pezón mirando para Michi y el otro para Puerto Plata, como lo vemos con frecuencia. Sí, claro. Y entonces aquí hay un grupo de gente haciendo eso y se indignan cuando le decimos este tipo de cosas, pero yo lo voy a seguir diciendo. Cirujano plástico dice, el que dice él, porque yo soy cirujano plástico, yo soy médico, yo puedo hacer una cesárea. ¿Y cuántos partos no hicimos, Marmolejo, nosotros? Por lo menos había que hacer 50 para... 50 partos, pero no, por favor. Cuando mi esposa, yo estaba embarazada, yo la llevo al ginecostetra, que le haga su cesárea. A donde Wilson Roa la llevamos. Exacto, yo la llevaba donde el doctor Miguel Martebel, que Dios lo tenga en gloria, donde el doctor Wilson Roa, claro. mis hijas, de tal manera, los hijos, entonces los llevo al pediatra, los niños, claro, porque para eso existen las especialidades. Entonces, en la parte reconstructiva, por ejemplo, nosotros en la residencia de cirugía plástica, ¿quiere que le diga cuántos pacientes hemos visto en este año? 6.660 pacientes. En la Salvador Gautier. En El Salvador Gautier. Nosotros hemos tenido 31 casos de herida compleja de la mano. Compleja de la mano significa que tienen lesiones de varias estructuras anatómicas de la mano, incluyendo lo que llamamos cuasi amputación y también amputaciones. Cosas, los accidentes. Sí, la cuasi amputación es una herida de la mano que queda unida a su extremo proximal, por lo menos con algún pequeño segmento de piel, y cuando está totalmente separada decimos que está amputada. Cuando queda con algún segmento de piel decimos que está cuasi amputada, que para el público diría casi amputada, pero nosotros tenemos el término técnico de cuasi amputación. Y en la pandemia esto ha aumentado de manera drástica. Nosotros hemos tenido, como le digo, 13 pacientes que han sido reimplantados de mano en esta pandemia. Ahora. Y eso es un número alarmante en todas partes del mundo. Bueno, lo que pasa es que el estado emocional de los pacientes y el uso de estupefacientes, siempre los pacientes de nosotros, en el 98% de los casos de manos amputadas, tienen la presencia y el historial de bebidas alcohólicas, drogas, y terminan en riña. Y de los 31 pacientes, 29 son por machetazo y 2 por accidentes laborales. En otros países es inverso, la mayoría son por accidentes laborales y una cantidad ínfima por riña. Bueno, vamos a hacer nuestra última pausa y a eso le agregamos, doctor, la carga económica y emocional de esas amputaciones tan elevadas para cualquier persona, ¿verdad? Y para el Estado. Bueno, es que el Estado tiene el deber de proteger la salud de todos los dominicanos, según lo establece el artículo 61 de la Constitución de la República. Pero también los ciudadanos tienen que poner de su parte. Así es. Porque todos no se lo pueden dejar al Estado. Hacemos una pausa, Cundo Camarena.